Bueno, René, sugiero que empecemos con la renuncia y la denuncia de Germán Martínez. Renuncia al Instituto Mexicano del Seguro Social y la denuncia de prácticas neoliberales desde la Secretaría de Hacienda que implican recortes y que impiden el buen funcionamiento de ese instituto. ¿Por qué no nos das tu visión al respecto? Los datos centrales de lo que está pasando y qué opinas al respecto. Bueno, el recorte que se estaba practicando sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, el nombramiento de funcionarios que le quitaban el propio mando del instituto a Germán Martínez y sobre todo el efecto de desatención en una materia de la política social como es la salud, me parece que es lo que orilla a Germán Martínez Cázares a dejar la dirección del instituto. A mi parecer, corona algo que ya se venía viendo en varios sectores de la administración pública, como la pretensión de generar un supuesto bienestar está generando un malestar. Yo sí creo que no va a ser la única renuncia e incluso creo que muchos de los juicios que formula en su extensísima renuncia Germán los suscribirían otros miembros del gabinete u otros altos funcionarios del propio gobierno que ven que ya no se está quitando grasa a la administración sino músculo. Y eso a la postre va a generar problemas. El segundo punto es a dónde se dirigen los recursos que se ahorran. Si en verdad están destinados a inversión pública productiva o no, que ese es el otro capítulo. Qué bueno que se ahorre. Perdón que te interrumpa. Una parte es los recortes y si son o no justificados desde una perspectiva, digamos, macroeconómica, pero la segunda es qué se están haciendo con los recursos que se recortan, ¿no? Así es a lo que vas. Es a lo que voy. Sí. Si se van a destinar a políticas que no tienen garantizada su regreso, su retorno, sería gravísimo lastimar al sector salud, al sector social, al sector... ¿Y tú ves algo de eso o no realmente? En el ámbito del sector salud, manifiestamente. Es decir, sí veo que se está recortando donde ya no se puede recortar, no solo en el seguro social, en los institutos de salud, naturalmente, en ciencia, desde luego, y centros de investigación también. Raimundo. Bueno, yo creo que la carta de 11 páginas de Germán Martínez me parecería una radiografía de lo que está sucediendo al interior del gobierno y que también muestra las maromas presupuestales que está teniendo que hacer la Secretaría de Hacienda para que a través de este tipo de recortes puedan dotar de recursos para los proyectos prioritarios del presidente López Obrador y para buscar de qué manera capitalizan a Pemex para evitar que le quiten el grado de inversión. Creo que también la carta la podríamos ver como un estudio de caso de cómo las finanzas públicas están en este momento al servicio de un proyecto personal, el del presidente López Obrador, y cómo el secretario de Hacienda está cumpliendo cabalmente las instrucciones del presidente, porque sí es el recorte, pero el recorte lo importante es para dónde va. Un asunto es eliminar la grasa, reducir al máximo la corrupción, y otra es el tipo de diseño. Y el tipo de diseño que lo estamos viendo en la Secretaría de Hacienda es la centralización de las compras, que ha habido una serie de críticas y ha habido una serie de observaciones, y el argumento central era de esta manera, el argumento central a favor era de esta manera, se va a evitar la corrupción. Había otro argumento que era el contrario, que esto, al tener tanto poder una oficina dentro de la Secretaría de Hacienda, pues lo que probablemente vendría sería la corrupción. Pero este es un tema que ni siquiera son dos temas, ¿no? Estamos viendo. Uno son los recortes y otros son la centralización de las compras, que pueden impedir el buen funcionamiento, digamos, o el funcionamiento fluido de una institución, al menos de inicio. Es que todo está conectado, porque los recortes tienen que ver no únicamente con una política de austeridad y un intento de quitarle la grasa y ordenar lo que era las finanzas, la tesorería, sino también el control de todo el gasto para poder destinar ese gasto a lo que esté pidiendo el presidente. Entonces, no, si bien son temas que parecen
independientes, están todos vinculados. Ahora, creo que sí, cada párrafo de la carta es una crítica muy fuerte, muy informada, muy documentada, que tiene destinatarios clarísimos, que son el secretario de Hacienda y la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, pero al final está disparándole al mensajero, porque lo que está haciendo el secretario de Hacienda es seguir las instrucciones del presidente de la República. Yo, como decía René, por supuesto que lo que hizo Germán Martínez es hablar por muchos funcionarios, por otras dependencias que no se atreven a hacer lo que hizo Germán Martínez, pero que están teniendo que diseñar incluso mecanismos paralelos y para poder evitar que se les paralice o que entren en una crisis, porque si faltan medicinas, si faltan alimentos, si faltan libros de texto, el problema no va a estar en la Secretaría de Hacienda, sino va a ser en los titulares. Entonces, la renuncia de un funcionario, como en este caso el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, por sí misma no es grave, sino solo sí es sintomática de algo más amplio del gobierno que está impidiendo su buen funcionamiento. ¿Estarías de acuerdo, Joaquín? Pues estaría de acuerdo, Leopoldo. Y lo que hizo Germán Martínez fue renunciar y presentar un diagnóstico, para mí terminal, de la situación que priva en el Seguro Social. ¿Puedo leer un párrafo? Sí. Digo, Claro. donde lo traté de resumir, dice: por esa injerencia perniciosa y neoliberal de algunos funcionarios de Hacienda que, asegura, pretenden hacerse del control del Seguro Social, ojo, la calidad y eficacia en muchos de sus servicios dejan mucho que desear. Hay desafíos, extravíos y una enorme corrupción. Muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato. Las vacantes aumentan. El rezago en infraestructura es brutal. En lo que va del gobierno hay cero avance en obras y en el pago a proveedores. Los contratos y convenios de servicios se rezagan y algunos están por vencerse. Las compras de equipamiento paradas. Las reclamaciones y litigios aumentan. Y si bien el abasto de medicinas está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo. Yo creo que después de este diagnóstico, Leopoldo, el siguiente paso, me parecería a mí, pero es una opinión que no importa, pero me parecería a mí, que tendrían que sentarse las autoridades de Hacienda y las del sector salud. Vamos a revisar este diagnóstico a ver si esto es verdad o no. Porque si esto es verdad, Leopoldo, no solo el abasto de medicinas pende de un hilo, la salud pública, el sistema de salud pública del país a través del Seguro Social pende de un hilo. En la frase conocemos que la respuesta favorita de todos los secretarios de Hacienda históricamente es no. El presidente le dice, ve a ver al secretario de Hacienda, está bien. Y la respuesta del secretario de Hacienda en su trabajo es decir que no, Leopoldo. ¿Qué hizo el presidente esta mañana? Apoyar al secretario de Hacienda. Desde ayer lo hizo. Sí. Que es su obligación, me parece que hizo perfecto apoyar públicamente al secretario de Hacienda. Si no apoya al secretario de Hacienda por la renuncia de un director, bueno, aunque pues sea sí, del Seguro Social, entonces sí es un desastre. Pero insisto, aquí hay un diagnóstico que yo creo que el sector salud con el sector financiero y en presencia del presidente deben analizarlo, revisarlo y ver si este diagnóstico es cierto. Leo. Pues mira, desde luego se puede hablar mucho de lo que pasó con Germán Martínez, la carta, la renuncia y denuncia, tú lo has puesto muy bien. Yo quisiera tocar el tema de la austeridad republicana, que está detrás de, digamos, de parte del argumento de la renuncia y denuncia de Germán Martínez. En lo personal, yo estoy a favor de la austeridad republicana, así lo he dicho, me parece una buena idea. Creo que los abusos, los dispendios que se habían cometido en sexenios pasados requerían una respuesta fuerte de parte del nuevo gobierno para hacer un gobierno más austero. En lo personal me gusta. Pero aquí el tema es lo que se ha venido debatiendo tanto que hasta ya se volvió un lugar común decir que entraron con machete y no con bisturí, ¿no? O sea, ya es lugar común, ¿no? Ya es cliché, ¿no? Ya es un cliché decir, sí hubo austeridad republicana, sí hay recortes, pero lo hicieron, ¿no? A machetazos en lugar de con bisturí. Perdón, pero es que no solo es la austeridad y lo que se recorta de excesos, también un redireccionamiento de los recursos públicos a otras prioridades, y cada gobierno tiene sus prioridades. Totalmente de acuerdo. Y ese era mi siguiente punto. Te me adelantaste, doctor, pero que es
A mí lo que me parece más fascinante todo es el tema de dónde debe de gastar un gobierno de izquierda. Porque este gobierno dijo cero déficit, ¿no? Y es el mandato de la Secretaría de Hacienda, y ahí tienes toda la razón. La Secretaría de Hacienda está cumpliendo el mandato que le dio el presidente. Cero déficit. Pero yo tengo estos programas prioritarios. Entonces, para cumplir con esos programas prioritarios tengo que gastar, tengo que hacer una reingeniería del gasto y recortar por acá, ¿no? La pregunta es si el recorte de por acá justifica el incremento de acá, ¿no? Pero ese es un gobierno de izquierda. Bueno, ese es el punto. Si un gobierno de izquierda está recortando el gasto en salud pública para rescatar financieramente a Pemex, bueno, yo creo que ese es el tema, ¿no? El tema es cuáles son las prioridades de gasto de este gobierno y qué nos dice del sesgo que tiene. Es que también hay un dilema, porque en la lógica de un gobierno que piensa que sus políticas van a ser exitosas, y esa es como debe pensar un gobierno, Sí. rescatar a Pemex implica tener mucho más recursos para apuntalar después salud, educación, etcétera. Si no haces eso, nunca vas a tener los recursos Pero necesarios. pues, como diría Pablo Milanés, el futuro algún día llegará, ¿no? Mientras tanto, en el presente, pues lo que importa es que le están dando, los recortes son reales, está sufriendo muchas partes de la administración pública. Yo creo que qué bueno en algunas partes de la administración pública, no tengo problemas en ciertas partes, pero con la salud, decía mi abuela, no se juega. Y creo que aquí sí están jugando con la salud, ¿no? Yo no creo que sea un tema de austeridad republicana. Es decir, creo que es un tema que tiene que ver mucho más con una serie de postulados, no sé si llamarle de complejos incluso, que no me digan corrupto, aunque no haya medicinas. Que no me digan represor, aunque explote el ducto. Que no me digan conservador, aunque le entregue la educación a la CENTE y al sindicato. No, dinero sí hay. O sea, no hay dinero para medicinas, no hay dinero para los hospitales, como lo dice la carta de renuncia del director general del Seguro Social, no hay dinero para las guarderías, para las estancias infantiles, no hay dinero para los refugios para las mujeres, para las becas de los chavos del CONACYT, no hay dinero para los incendios, pero sí hay dinero para hacer un aeropuerto en medio de un cerro y tirar uno que ya está hecho a la mitad y tener que indemnizar a los que estaban haciendo el otro. Pero sí hay dinero para hacer una refinería que ya todo mundo le dijo que es un pésimo negocio, hasta sus técnicos. Sí hay dinero para hacer el Tren Maya. Sí hay dinero para comprarle al delegado en Jalisco más de 160 millones de pesos en medicinas, ese sí. Para el béisbol. Hay dinero para el béisbol. Sí hay dinero para repartir en efectivo a nombre del presidente. Oiga, que no hay doctores en el seguro, pues págueselo con su lanita que le llega en su sobre cada mes. Oiga, que no hay medicinas en el seguro, cómpreselas con lo del Nini. Bueno, pero eso nadie lo ha sugerido, Carlos. No, pero es porque que es pareciera que es lo que el gobierno está postulando. Es a ver, yo lo que veo es un desmantelamiento paulatino, no es que lo hayan desmantelado, no, pero claramente tienes a un Estado al que están dejando cojo, ciego y manco para alimentar los proyectos del presidente. Yo creo que eso no es primero los pobres. En el caso primero los pobres es atender a los que están enfermos. Lo otro es primero el presidente. En el caso de los usuarios del IMSS, están pagando ellos. O sea, no se te olvide. Bueno, que los trabajadores pagan. Entonces eso decir, pues vaya y páguenlos. Oiga, pues lo estoy pagando. Sí. No, o sea, pero ¿entiendes a qué voy? Sí. ¿No? ¿Entiendes a qué voy? Es decir, el primero los pobres, no lo estoy viendo, y estás viendo primero una serie de proyectos del presidente en donde se ha encaprichado el primer mandatario, lo digo con el mayor de los respetos, a pesar de las recomendaciones de todo mundo, incluso de su propia gente, tirando el dinero por un lado y dejando sin atención médica, sin medicinas, sin guarderías por el otro. Denise. Bueno, yo creo como tú que es potestad de un gobierno, efectivamente, es más, la política en realidad se aterriza en las decisiones que toma un gobierno recién electo sobre el destino de los recursos públicos. Yo creo que nunca habíamos visto una reasignación de recursos tan tremenda, tan dramática, digamos, un cambio tan dramático de un gobierno a otro como el que vamos a ver a partir de este gobierno. Hay una reasignación de recursos, es la apuesta del presidente. En realidad eso es la cuarta transformación, digo, más allá de las palabras, es esa decisión de esa reasignación de recursos que
efectivamente se va a Pemex, pero también se va a esas masivas ayudas que implican a los jóvenes, a los adultos mayores, etcétera, discapacitados. etcétera. El tema aquí es que el pastel es el mismo, que la reasignación y la ambición es enorme y que la prisa es muchísima, porque hay que recordar que el presidente también está todo el tiempo trabajando con el tema de la prisa. Y creo que este redireccionamiento también tendría que plantearse en los propios términos de la Cuarta Transformación. Ya no digamos de cómo se puede ver desde otro punto de vista, decir, me parece una mala idea, no. Ustedes están haciendo esta transferencia de recursos porque quieren, digamos, quitarle a ciertos grupos sociales y darle a otros. Eso es lo que el presidente siempre ha planteado. El asunto es la evaluación que se puede hacer desde ese planteamiento. ¿Está el presidente realmente logrando con estas, digamos, con esta austeridad, con esta, dejando en los huesos a las instituciones, está logrando hacer esa transferencia exitosamente hacia las personas que quiere beneficiar? Yo creo que esa es la gran pregunta, Leopoldo. Y en ese sentido... ¿Y cómo lo ves tú? Claro, en ese sentido, el hecho de que estemos hablando de la salud pública, el tema de que estemos hablando, por ejemplo, de los niños en las zonas más marginales, por ejemplo, el tema de las mujeres que utilizaban las estancias infantiles en Chiapas, en fin, el hecho de que estemos planteándonos las cosas más sensibles, no veo nada más sensible, por cierto, que la salud y menos que la salud pública, es ahí donde sí creo que hay una alerta que pone Germán Martínez y que lo pone muy bien en su renuncia, que es: no estoy en contra de las prioridades del presidente, es simplemente que no estamos justamente respondiendo a las prioridades. Va a haber que hacer una evaluación, por ejemplo, de haber suspendido el programa más importante, nunca me acuerdo, Oportunidades, Progresa, Procesa, o sea, son tantos los... Pero bueno, Prospera, suspender Prospera, bien, estaba mal, está lleno de corrupción. ¿Cómo están hoy las personas que respondían a eso? Esas que fueron detectadas como las más pobres. ¿Sí hubo esta sustitución? ¿Quedaron todas, Leopoldo, cubiertas, digamos? Cubiertas. Yo creo que esa es la pregunta. Y lo inquietante de la renuncia de Germán Martínez, lo inquietante que a mí me parece, por supuesto, todo lo que está ocurriendo, los retrovirales, el Seguro Popular, toda una serie de, digamos, de recortes. Desde luego, por ejemplo, el CONAFOR dicen que no importó en los incendios, que ellos lo ajustaron. Vamos a ver si es cierto. El tema es, todos estos recortes se tienen que juzgar si no están justamente haciendo daño a lo que el propio presidente pretende hacer en esta transferencia extraordinaria, creo que nunca antes vista, de recursos de un lado a otro. Bueno. Ahora, también existe la posibilidad que el diagnóstico de Germán Martínez no sea exacto. Es decir, que haya tenido obviamente las dificultades propias de manejar una institución tan compleja y con tantas carencias. No lo han desmentido, porque con tanta información que él colocó en la carta, pues pudieron haber desmentido. Incluso la Secretaría de Hacienda puede haber dicho, ya abiertas la pelea, decir, bueno, vamos a hacer una serie de precisiones y párrafo por párrafo haber dicho, está mal por esta razón, y explicar perfectamente a Hacienda el por qué podría estar mal. No, de hecho, la Secretaría de Hacienda se cayó. Dijo que no iba a hacer comentarios. Exactamente, porque el tema era delicado, pero lo que vimos sí fue inmediatamente un intento de control de daños, con el secretario de Hacienda hablando ayer mismo con el secretario de Salud. Creo que es la primera vez que hablan ellos dos, no sé si estoy exagerando aquí, pero me parece que ya eso era para los institutos. Visto la parte de los símbolos, es el encuentro ayer del secretario de Hacienda con el secretario de Salud, y también rápidamente la designación de un político al frente del Instituto del Seguro Social, pero ya con un mensaje muy claro. ¿Ya viste lo que le pasó a un director? Por oponerse a la Secretaría de Hacienda, y lleva ahí a un incondicional político que no es ni técnico. Ahora, en su mensaje de hoy el presidente decía que un poco, no sé si la obligación, aquí estoy poniendo palabras en su boca, pero sí. El deber de un funcionario público es no rendirse. A lo mejor se rindió demasiado rápido Germán Martínez. Podía haber dado la batalla. Bueno, se rindió, pero no es lo mismo. Mira, estaba preparando un modelo para poder entregar las prestaciones con la cancelación del Seguro Popular, y trabajando ese modelo anuncian el Instituto de Salud para el Bienestar sin ni siquiera
comunicarle que eso estaba trabajando. Por lo que sé, ahora sí que la segunda fue la vencida. Esta fue la segunda vez que Germán Martínez le plantea la renuncia al presidente. Tuvo un primer achuchón con la Secretaría de Hacienda, porque la carta además se puede dividir en dos partes muy claramente. Hay una parte en donde habla de la injerencia de Hacienda en nombramientos, en la vida cotidiana del seguro. No, y en desviar el dinero para y otra otros parte fines. que tiene que ver con el ejercicio del presupuesto. En esa primera parte es una muy tradicional pelea entre secretario de Hacienda y muchos funcionarios. Siempre los ha habido, etcétera, etcétera, y siempre llegan con el presidente dirime, y en esa ocasión el presidente le da la razón a Germán Martínez. ¿Hubo una primera renuncia? La primera vez, le da la razón a Germán Martínez, se van los funcionarios puestos por el doctor Ursúa, se quedan los de Germán Martínez en el IMSS. Eso es vida cotidiana del servicio público, pasa con el PRI, con el PAN, con Morena, con todos. La segunda parte, que es cuando habla de la parálisis del gobierno, que también de manera indirecta imputa al doctor Ursúa y a la superoficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, pues en el fondo sabes que ellos son los ejecutores de una política diseñada y avalada desde Palacio Nacional por el presidente. Muy temprano en el sexenio, porque tampoco recibió la red hospitalaria noruega, Germán Martínez, recibió un IMSS en donde faltan medicinas, en donde la gente se forma. Entonces la cosa estaba todavía peor. Es un funcionario que, a diferencia de otros que están experimentando lo mismo, cuando recibe una institución en alfileres y ve que se los empiezan a quitar los del actual gobierno, en lugar de mirar atrás y echarle la culpa, que tenía todos los argumentos para culpar a todo lo que han hecho con el Seguro Social históricamente, decide preocuparse porque le están quitando los alfileres en tiempo presente. No porque lo dejaron en alfileres en tiempo pretérito. Sí. Me parece que es una cosa que hay que tomar en cuenta. Aquí yo quiero destacar 2 puntos. Cuando habla de la injerencia perniciosa, es que hay que también traducir, ¿sí? La injerencia perniciosa de algunos funcionarios neoliberales de Hacienda que ponen en riesgo la prestación de sus servicios de salud. Esta es una acusación gravísima, ¿sí? La injerencia perniciosa y déjate eso, les dijo neoliberales. Neoliberal. Sí, eso sí calienta, eso sí calienta. Es el peor epíteto. Bueno, pero Yo prefiero que me mienten la mano. Sí. Que destaca, no, yo prefiero que me digan neoliberal. Es que lo dicen. Destaca 2 puntos. Uno, Leopoldo, que Hacienda quería colocar representantes del IMSS en los estados desplazando a los delegados. Que me suena conocido. 2, a los delegados del IMSS. 2, que querían desviar, no sé a dónde dice, los ingresos del Seguro Social para otros fines. Y señala una cosa que es muy importante. Dice, olvidando o ignorando que los ingresos del Seguro Social no tienen que ir necesariamente a la tesorería de la Federación porque son ingresos tripartitos. Son del trabajador, son de la empresa y también 1/3 del Estado. O sea, la Secretaría de Hacienda, hasta donde yo sé, no puede disponer de cuotas patronales para desviarlas de su fin original, que es la salud a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, son una serie, tienen razón, son 2 vertientes en esta carta. Uno, el diagnóstico, que insisto, se tiene que revisar y confirmar para ver si es exacto, si es auténtico, si es verdadero o no. Y después, el rechazo a las políticas públicas y denuncia de la Secretaría de Hacienda. Son 2 aspectos muy delicados.